ahorita me encuentro en todo el cuarto lleno de chocolate. De Rusia con amor. Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi nuevo video. Hoy me encuentro en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Acompáñenme a descubrir este lugar. Juárez se encuentra en Delegación Cuauhtémoc y fue construida en el tiempo de Porfiriato. La inauguraron en el año 1898, pero para entonces la colonia todavía no tenía tantas construcciones. Aquí empezaron a construir en el año 1904 unas empresas estadounidenses. De hecho, al principio los estadounidenses esta colonia la llamaron Colonia Americana. Y solamente 2 años después de eso, o sea, en el año 1906, la colonia recibe su nombre actual como Colonia Juárez, al nombre del Benito Juárez. Conocidas de la colonia Juárez es Museo de la Cera. Ahí hay muchas figuras de los personajes célebres de la historia de México y del mundo. También aquí mismo en este lugar uno puede entrar al otro museo que se llama el Museo Ripley. En los años 70 del siglo XX, el corazón de Colonia Juárez, que es Zona Rosa, se convierte en el epicentro de los intelectuales y bohemios de la Ciudad de México. Y hace algunos años, Zona Rosa también se convirtió como un lugar donde se junta la comunidad LGBT. Colonia Juárez fue una de las que más ha sufrido en el terremoto del 1985 y también en 2017. Se destruyeron varios edificios, pero pues como ahorita podemos ver, pues todo vuelve a la vida. Otra vez hay muchas construcciones, muchos edificios muy grandes y pues aquí la vida sigue avanzando y pues es la parte buena. Ahorita me encuentro en el Andador Genova. Pues como pueden ver es una calle peatonal que está llena de los bares, cafeterías. Pues aquí, ¿saben? Me recuerda mucho a Europa, que esos callejones pequeños donde uno puede pues sentarse, tomar una cervecita, un cafecito, disfrutar del día. Esta calle siempre está llena de la gente, de música. Hoy, por cierto, es martes, pues día laboral, pero pues como pueden ver, pues la fiesta pues nunca se acaba. Yo creo que Colonia Juárez tiene la ubicación más privilegiada de la Ciudad de México, ya que se encuentra entre las avenidas más icónicas que existen aquí. Es la Reforma, Insurgentes y Chapultepec. Justamente ahorita me encuentro en... Hay que tener mucho cuidado. Justamente ahorita me encuentro en Insurgentes, que cruza y divide en mitades a la colonia. Bueno, la colonia Juárez está llena de restaurantes, bares, cafeterías. Yo estaba buscando un lugar para pues desayunar, aunque es la 1 de la tarde, porque todavía no he desayunado. Encontré un lugar perfecto para eso. Es un pequeño localcito que se llama Bed and Breakfast All Day. Yo creo que lo construyeron para mí, porque saben amigos, para mí desayuno es lo más importante durante todo el día. Así que
Aquí uno puede venir a cualquier hora del día, si salieron de la fiesta, si solamente como yo que se levantaron temprano pero hicieron muchas cosas en la mañana y no alcanzan tiempo para desayunar, pueden venir aquí porque todo el día hay desayunos. Miren qué rico se ve esto, es un sándwich de aguacate, tiene también queso mozzarella, una ensaladita. Muy rico y muy sano. Amigos, otro lugar muy icónico aquí y que les recomiendo visitar es Casa de la Cultura Francia. Es como la sede principal de la cultura francesa aquí en México. Ahorita por la pandemia no hay exposiciones, pero pues cuando van a venir, cuando la situación se mejore, pero esperemos que eso pase pronto, revisen porque aquí siempre hay diferentes exposiciones de artistas franceses o artistas mexicanos sobre Francia. Lo que me dijeron que ahorita lo que sí está abierto es la biblioteca. Pues vamos a ver cómo es. Bueno amigos, la biblioteca realmente es enorme y pues vamos a empezar nuestro pequeño recorrido. Vamos a tratar lo que sea pequeño por lo que posible. Vamos a iniciar con una biblioteca que pues aquí es una zona para niños, con libros para niños, con juegos. Entonces me parece también muy interesante si padres vienen con los niños, los padres pueden ir a leer a una parte, ir a escoger sus libros y los niños pueden venir aquí. Y pues ya saben que a mí también me gusta leer y yo creo que es importante desde muy chiquitos pues enseñar a nuestros pequeños que el libro pues es el mejor amigo. Bueno amigos, mi nivel básico 1 en francés en realidad no me ayuda mucho. Antes de la pandemia yo empecé a estudiar francés, pero pues porque las clases se volvieron en línea, pues decidí tomar una pausa. Y pues aquí estos libros me ponen a prueba qué tanto aprendí. Zona para los que estudian francés. Hay juegos que pues, puedes agarrar, jugar, hay libros que incluso pues, aquí uno puede ver que están divididos por niveles, entonces pues uno agarra, puede pues, leer lo que está conforme con su nivel. Pues me parece genial eso. La siguiente parada que me tiene muy intrigada y muy emocionada es el Museo de Chocolate. Vamos a ver qué encontramos ahí. Espero que ya vieron uno de mis videos pasados donde yo estuve en el Parque Xcaret y preparé mi propio chocolate. Si no lo vieron, los invito a ver. Y pues aquí tenemos la semilla de cacao. Esta semilla que vas a probar viene aquí adentro de esta vaina. Viene de 30 a 40 semillas de cacao en esta vaina. Entonces este cacao que vas a probar ha pasado un proceso de la fermentación, secado y tostado. ¿Sí, nomás? ¿Sí estás probando? Sí, tiene el aroma, todo. La entrada al museo cuesta 75 pesos por una persona adulta. También vi que hay unos paquetes cuando la gente viene en familia, entonces les hace un descuento. Y pues vamos a empezar nuestro recorrido. Y pues el recorrido empieza sobre la historia de chocolate aquí en México, desde la cultura prehispánica hasta el día de hoy.
es uno de los productos originarios de México y bueno, uno de los más conocidos que México llevó al mundo. Se me hace que el valor de este producto todavía es más porque absolutamente en cada país comen, usan chocolate y a veces la gente incluso no sabe que el chocolate proviene de México. Bueno, por lo menos yo llegando a México no lo sabía, para mí era una gran sorpresa. Además, en ruso lo llamamos muy parecido como en náhuatl, es chocolate. El cacao era de los alimentos principales de los mayas. Esta sala me parece muy interesante porque, bueno, ya es el siglo XX, pero años como 40, 50, 60. Y podemos ver diferentes latas, diferentes etiquetas que tenían los chocolates de México. Chocolate Moctezuma, miren, para toda la familia. Mire esto. Un humano de chocolate. Es el Museo Sumaya de Plaza Carso. ¿Parece? Aquí lo que vamos a ver es que esa semillita que comieron en la parte de abajo tiene un proceso en el cual se puede desgrasar, donde sale la manteca de cacao. Lo que saca la manteca de cacao, el residuo, se le llama torta de coco. Entonces se puede pulverizar y se convierte en coco. Si ustedes esgrafían o pintan mucho, mueven mucho la coca, si se acercan se van a dar cuenta que huele mucho chocolate. La manteca de cacao, la leche y el azúcar es la materia prima para poder hacer el chocolate blanco. Es como, me voy a una encina de chocolate. De Rusia con amor. Ya está en el paraíso porque es todo el cuarto lleno de chocolate. Ay, qué rico huele. Se puede quedar un poquito, ¿verdad? Para oler. Hay 2.981 piezas de chocolate aquí. Imagínense la cantidad. La pieza de chocolate se llama mazorca porque está inspirada en el corte horizontal de la mazorca de chocolate. Como podemos ver, están los 5 pétalos de la flor y hoy en día llevan las iniciales del museo porque todas las piezas las realizamos aquí. Bueno amigos, terminando el recorrido uno puede llegar a una como cafetería que está abajo y pues puede comprar diferentes productos de chocolate, llevarse a su casa, o como yo, pues decidí que aquí voy a agarrar un postrecito, voy a tomar un chocolate y pues probar algunos de los productos que tiene la tienda. Miren amigos, yo pedí un chocolate caliente con chile, porque soy bien mexicana. Bueno, no pica, pero sí tiene un saborcito muy interesante. Yo creo que es mi primera vez que pruebo un chocolate caliente con chile. Está muy rico. Me voy a atascar hoy de dulce porque además me pedí un malvavisco, miren. Muy bueno. Como ya les dije que la colonia se encuentra en una ubicación perfecta, entonces no podemos no decir que también aquí hay los centros comerciales y uno, lo más conocido, muy grande, es Reforma 222. Aquí, bueno, hay oficinas de negocios y hay muchísimas tiendas. Bueno, yo creo que, bueno, en mi opinión, he venido aquí varias veces, es uno de los centros comerciales mejor organizados y los más bonitos. Bueno amigos, eso fue todo para el día de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido. Les mando muchos saludos y nos vemos en la próxima. Bye.